Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar los aspectos técnicos para la vacunación. Especialmente vamos a hablar en esta ocasión de 3 vacunas: la hepatitis A, hepatitis B y la vacuna de la BCG. Vamos a orientarnos en que todos los aspectos técnicos que se van a nombrar van a estar basados en la normativa técnica que se encuentra vigente, la que fue publicada el año pasado, en noviembre, la norma técnica 196, ya que esta es la que se encuentra vigente desde todo este año y debemos de conocerla porque vamos a ver poco a poco, vamos a estar hablando de que en la normativa nos indica fechas de inicio del esquema y que va a haber modificaciones en algunas vacunas. Nos vamos a centrar en estos momentos en la vacuna contra la hepatitis A, que es la vacuna que ha ingresado en el esquema de vacunación. Recordemos que hasta el año pasado no contábamos con esta vacuna y que precisamente es una de las modificaciones que hubo en la normativa y que a partir de este año se ha implementado. La vacuna contra la hepatitis A es una vacuna inactivada, que quiere decir que la vacuna está con la parte de virus inactivos o muertos, que puede ser en este caso el virus completo o antígeno del virus de hepatitis A, que en este caso está absorbido en hidróxido o hidrofosfato de aluminio, ¿no? Y en sus componentes tiene este componente como coadyuvante. Por lo mismo, la composición de la vacuna está con un contenido de 0.5 mililitros y en el contenido vamos a observar que va a tener el antígeno del virus de hepatitis A. Repito, este virus de hepatitis va a estar inactivada o muerta y como coadyuvante tenemos al hidróxido de aluminio hidratado, ya de 0.15 miligramos, esto lo indican en la normativa. La presentación que llegó para este año es de frasco monodosis y durante el almacenamiento va a ser en almacenamiento como las demás vacunas de 2 a 8 grados centígrados y vamos a observar que la vacuna o el frasco se puede ver un poco de líquido transparente, pero si nosotros tenemos que al momento de usarlo verificar porque vamos a ver como una capa blanquecina. Un depósito, acá nos dice un fino depósito blanco transparente incolor. Entonces, cuando se usa la vacuna, tanto esto lo vamos a ver con diversos tipos de vacuna, la hepatitis A es uno de ellos, que nosotros para utilizar tenemos que ver que ese depósito blanco se haya diluido con el depósito en líquido en sí para nosotros poder absorber o aspirar en la jeringa, ¿no? En la normativa nos indica que la vacuna va a ser para prevenir contra la infección de la hepatitis A del grupo picornavirus, que es lo que en módulos anteriores estuvimos hablando, que es la hepatitis, y el esquema para precisamente la vacunación de la vacuna es de una sola dosis para los niños que tengan 15 meses de edad. Vamos a ir viendo que para este año empezamos el esquema de vacunación de 15 meses de edad y de ahí estamos una variación hasta antes de que me cumpla los 2 años. En la misma normativa vamos a ver que la vacuna en uno de los anexos nos indica que la vacuna se puede colocar hasta los niños de 4 años, pero eso va a ir de manera paulatina, no se está haciendo, no se está colocando a niños mayores porque nos dan las indicaciones de que sea de manera paulatina este año a partir de los 15 meses hasta los 2 años de edad y el próximo año que siempre va a haber un porcentaje o una brecha de niños no vacunados, se va a ir ampliando hasta que se cumpla la normativa que nos indica de 15 meses hasta menores de 5 años, ¿no?
La dosis, como les mencioné, la presentación es de 0.5 mililitros y la conservación de 2 a 8 grados centígrados. Acá nos especifica también que debemos de mantener la vacuna de por sí protegida de la luz, ya que es una vacuna fotosensible, y en la presentación no, si hay colegas que están en el área de vacunación, verán que no es opaca. El frasco de presentación que nos ha venido este año es un frasco transparente, no está, no es como la vacuna BCG, que sí es opaca, es de un color ámbar como, o marrón, ¿ya? Y eso no quita el hecho de que sea fotosensible. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en la manipulación de la vacuna para evitar mucho tiempo que esté expuesto a la luz. Y su uso es de uso inmediato, ya que es una presentación monodosis. Quiere decir que para un paciente es un frasco que vamos a utilizar, por eso es que es de uso inmediato. Se carga y se administra al niño que vamos a vacunar. La vía de administración es de manera intramuscular y sabemos que todo niño menor de 2 años, actualmente la normativa nos indica que la aplicación va a ser en el vasto externo de la cara anterolateral externa del músculo. ¿De acuerdo? Estamos hablando del vasto externo, entonces ahí tenemos que aplicar. La jeringa a utilizar en la normativa nos indica una jeringa precargada, ya que me imagino que en el momento en que se hizo la normativa estaban en proceso de compra de la presentación de la vacuna precargada, pero actualmente no es la que nos ha llegado en frasco monodosis y nosotros tenemos que utilizar las jeringas la que normalmente utilizamos para la aplicación intramuscular, que es la 25 por 1, ¿no? La jeringa de 25 por 1 para lograr nuestra aplicación intramuscular en estos pequeños. La vacuna de contra hepatitis A, esta es una vacuna que anteriormente no la teníamos en normativa, pero sí estaba en esquema de vacunación de las clínicas o de manera esquema internacional. Y vamos a observar que hay muchas presentaciones, por eso es que le presenté acá que en la normativa nos indica jeringa precargada y vamos a ver que hay presentaciones como el AVITS o el ACTA que vienen precargadas. Nosotras, repito, el Ministerio de Salud nos está dando es la de monodosis en frasco de 0.5 mililitros que viene y tenemos que cargarla. ¿De acuerdo? ¿Hay reacciones postvacunales? Sí. Las reacciones generalmente son leves y van a incluir dolor local con menor frecuencia de una induración en el sitio de inyección, pero hay algún grupo de personas o de niños en este caso que va a presentar pérdida de apetito, somnolencia, dolor de cabeza o una febrícula, ¿no? Un leve elevación de la temperatura. Entonces siempre hay que indicarle estas reacciones es las que debemos de tener en conocimiento para poder explicarle a las mamitas que es parte de la vacuna y que tenemos que estar atentas, pero no alarmarnos, básicamente para que ellas tengan conocimiento qué es lo que se puede esperar con esta vacuna y poder manejarlo desde casa. Contraindicaciones, la hipersensibilidad de los excipientes de la vacuna, o la que tenga alergia o una reacción previa a la neomicina, ya que la vacuna contiene este tipo de componentes, y posponer la vacunación en caso de enfermedad febril aguda grave. Quiere decir, si hay la presencia de episodios de fiebre, que ya es repetitivo, que todavía no sabemos o se sospecha de una enfermedad que es aguda y grave, tenemos que posponerlo a que el niño en este caso esté estabilizado para poder administrar la vacuna. En esos casos están contraindicados y el uso simultáneo con otras vacunas se puede dar de manera simultánea, ya sean estas
otras vacunas virales, bacterianas u otras. En lo que refiere a la normativa, vamos a ver este término que nos indica administración simultánea en virales, bacterianas u otras, que es lo que estamos hablando de la vacunación contra el COVID, y en lugares de inyección diferentes. Eso sí tendríamos que tener en cuenta para valorar en dónde voy a poner la vacuna para así tener la identificación de dicha vacuna que no me implique un desconocimiento o que no me implique la sospecha de una reacción que no es la que yo espero en la vacunación. La vacuna contra la hepatitis A, tenemos reacciones adversas o reportadas, sí, en la misma normativa nos indica que la mayor reacción, como les mencioné, es un dolor local, casi el 20 al 56% lo presenta, fiebre o febrículas, generalmente en la misma normativa nos indica que es un promedio del 10% de los vacunados que me va a hacer un poco de febrícula, y la irritabilidad o malestar general es menos frecuente, menos del 10% de los niños vacunados. Entonces, ¿por qué esto es importante? Repito, para nosotros aconsejar y así explicar a las madres, y también porque es una vacuna que, si bien se ha estado aplicando en los centros particulares, en las clínicas, de medida general en el MINSA, nosotros vacunamos mayor cantidad de niños y por ende tenemos que tener como que una vigilancia epidemiológica de las reacciones que me pueda hacer esta vacuna acá en la población, ¿no? Es como una vacuna que ingresa, toda vacuna nueva que ingresa al esquema de vacunación tiene que ser monitorizada. Lo mismo pasó, recordemos, con la vacuna del COVID, cuando se reportaban reacciones en otros países. De todas maneras, cuando ingresó acá en el Perú, tuvimos que hacer nosotros nuestros reportes para poder saber cuáles son las reacciones netamente en nuestra población. Bueno, eso es en lo que respecta a la vacuna de la hepatitis A. Y vamos a ver lo que es la vacuna contra la hepatitis B. La vacuna contra hepatitis B también es una vacuna inactivada, pero recombinante. ¿Qué quiere decir? Que esta vacuna va a estar elaborada por una combinación o recombinación genética. Por eso en la descripción vemos que contiene el antígeno de superficie de la hepatitis B, son partículas del virus de la hepatitis B, y va a ser obtenido por recombinación genética o ADN recombinante, como se le conoce. Acá en la gráfica vemos que les traje una gráfica donde vemos que prácticamente del virus de hepatitis B se extrae una partícula o un vector de expresión donde va a ser por manipulación genética su elaboración, e incluso va a haber la inclusión de la levadura por transformación genética. Van a cultivarlo y de ahí van a procesarlo para la elaboración de la vacuna de hepatitis B. Ya es más que todo para tener una idea de cómo se obtiene la vacuna y qué es lo que le estamos administrando a nuestra población. Entonces, la vacuna de hepatitis B es una vacuna que ya ha estado en la normativa, pero ha habido variaciones en lo que respecta a la dosis, que lo vamos a nombrar ahorita, y el rango de inicio de vacunación en los recién nacidos. Entonces, siempre vamos a hablar de hepatitis B pediátrica y hepatitis B adulta. Ya, eso es como para ver. La vacuna de hepatitis B, vamos a subdividirlo en estos momentos en vacuna pediátrica y vacuna de adulto. ¿Esto por qué? Porque la dosis en ambas va a variar. La pediátrica va a tener una dosis de 0.5 mililitros de la vacuna, que va a contener antígeno de superficie hepática, antígeno de superficie de hepatitis de 10 microgramos.
En cambio, la vacuna para la hepatitis adulto va a tener el doble de su componente, va a ser 1 mililitro y la superficie de antígeno de hepatitis B va a ser de 20, el doble del pediátrico. Es importante saberlo porque por eso es la variación de la vacuna y la presentación difiere, no solamente de el tipo de carga, sino la composición en el antígeno. Cargo el doble porque en la superficie de antígeno de hepatitis B estoy administrando doble a un adulto. ¿De acuerdo? Entonces, ambas presentaciones son de frasco monodosis, repito, 0.5 para el pediátrico y 1 mililitro en el adulto. La suspensión es líquida, levemente opalescente. Quiere decir que también aquí vamos a observar que va a haber una capa cuando la vacuna está en reposo mucho tiempo. Van a ver en la parte del fondo una capa blanquecina, leve. Esa capa es como que un poquito de sedimento, como si estuviese un leve sedimento en la superficie del frasco. Eso lo van a poder observar en ambos frascos, tanto de pediátrico como de adulto. Las indicaciones, como les mencioné, en esta normativa va a haber una variación, las cuales tenemos que tener en cuenta. En los recién nacidos, la vacuna está dentro de las 12 horas de nacido, lo ideal. Y tenemos un máximo de 24 horas para aplicar la vacuna en los recién nacidos. ¿Por qué sucede esto? Porque mientras más pronto yo le administro la hepatitis B a un recién nacido, más, según estudios, más el porcentaje de protección va a ir más en aumento. En caso la mamá tuviera hepatitis B positivo, si yo le administro mientras más pronto de nacido tenga el bebé, la protección que voy a lograr es más elevada. Entonces, por eso es que en la normativa ya nos especifica que lo ideal es administrarle la hepatitis B antes de las 12 horas. Y si no se puede, tener un máximo de 24 horas para aplicar. Igualmente, nos indica que en casos excepcionales, con los partos domiciliarios, este rango de 24 horas se puede extender hasta 7 días de nacido el bebé. En caso de los niños y niñas de 4 meses a 7 años que han presentado reacción severa a la vacuna pentavalente, recordemos que la vacuna pentavalente contiene la hepatitis B. Si hay una reacción severa con la primera dosis de pentavalente, este bebé o este niño en este caso no va a poder recibir la segunda dosis de pentavalente. Cuando nos dan la notificación de SAVI por la vacuna pentavalente, se hace un estudio y si en ese estudio indica que la reacción que hizo el niño no tiene relación con la hepatitis B que contiene la pentavalente, yo puedo administrar las siguientes dosis, quiere decir la segunda y tercera dosis de hepatitis B, pero ya no en presentación pentavalente, sino en la presentación de hepatitis B. ¿Sí? Me dejo entender. Quiere decir que un niño si me llega con una reacción previa de pentavalente, sus siguientes dosis, la segunda y la tercera dosis de hepatitis B, le voy a administrar hepatitis B, ya no en la presentación pentavalente, sino en la presentación de hepatitis B. Y la normativa acá se extendió porque ya nos permite hasta los 7 años la administración de hepatitis B pediátrico, en este caso estamos hablando. Mayor de 7 años, podemos aplicar la vacuna de hepatitis B si es que no han iniciado o no llegaron a completar la vacunación pentavalente. ¿Por qué se habla de pentavalente? Repetimos porque la vacuna pentavalente tiene en su componente la protección de la hepatitis B. Entonces, si no completaron, voy a poder tener la opción de completarlo con la hepatitis B pediátrica. También nos informan acá, en la normativa nos hacen
hincapié que no solamente se va a evidenciar si es que no tenemos la seguridad de que se haya vacunado, sino hay una evidencia de que la persona, en este caso el niño, haya recibido las 3 dosis de pentavalente o de hepatitis B, quiere decir, no tenemos la evidencia o la seguridad, en este caso, de que esté protegido de hepatitis B, vamos a poder colocarle la vacuna de hepatitis B. Pero en ningún caso vamos a reiniciar el esquema de vacunación. En la normativa, en muchos puntos, cuando leamos la normativa completa, en muchos puntos nos recalcan eso, el no reiniciar el esquema de vacunación. En sí, de varias vacunas, o de todas, ¿no? Que no debemos de reiniciar la vacunación. Debemos de continuar según el esquema que se haya quedado el niño o la persona en este caso. ¿A quiénes más está indicado la hepatitis B? A la población que vive en áreas de alta prevalencia de la enfermedad. Y vamos a poder administrar la vacuna a la población hasta 59 años de edad. En caso de la vacuna pediátrica, vamos a ver que el esquema de vacunación va a depender de lo que habíamos mencionado según las indicaciones. Acá vamos a detallarlo un poquito más. ¿Qué quiere decir? En los recién nacidos le vamos a colocar la vacuna de hepatitis B siempre y cuando el bebé tenga un peso igual o mayor a 1,500 kg. Recordar que en la normativa anterior acá ha habido una variación porque antes recién iniciábamos la vacunación cuando tenía 2 kilos el bebé. Acá lo hemos reducido a 1,500 gramos, que es 1,5 kg. Recién ahí vamos a iniciar lo que es el esquema de vacunación. Pero también nos da en esta normativa el pie que en caso de los niños menores de 1,5 kg, que tengan alguna situación especial en la que amerite la urgencia de la administración de la vacuna, sí se va a poder colocar siempre con una vigilancia del médico. Por lo tanto, bajo una indicación médica lo podemos administrar. Una situación especial podríamos estar hablando acá si es que la mamá tiene hepatitis B positivo y también lo recarga. Recién nacido con un peso menor a 1,5 kg, solo si la madre tiene hepatitis B positivo, si la mamá ya está diagnosticada con hepatitis B, lo vamos a poder administrar, sí, porque el riesgo de que este niño me haga hepatitis B más adelante es demasiado alta. Entonces, a estos niños con bajo peso se les puede administrar la hepatitis B. En caso de niños prematuros con peso de 1,500 a más, se podrá iniciar la vacunación sin ningún problema. Y como les mencioné, los partos domiciliarios, tengo un rango de hasta 7 días para poder administrarle la vacuna de hepatitis. Esto es en caso de los recién nacidos que tenemos que tener en cuenta o que la normativa nos indica que podemos administrar a estos niños. Pero ¿qué pasa si no estamos hablando de un recién nacido, si estamos hablando de un lactante? Acá, repito, lo que estamos recordando lo de las indicaciones que nos indica que podemos administrar la segunda o tercera dosis de hepatitis B en niños que hayan presentado reacción adversa o un ESAVI por la vacuna pentavalente, podemos administrarle la segunda y tercera dosis sin problemas. Y en caso de que tengamos niños de 7 a 15 años que no recibieron ninguna vacuna o que no podamos nosotros poder acreditar la vacunación de estos niños, podemos administrar la vacuna de hepatitis B pediátrico. Y el esquema que nos da es que la primera dosis va a ser al contacto, la segunda dosis al mes de la primera. Acá, por favor, hay que tener en cuenta que es al mes de la primera, porque acá ha habido una variación. Y la tercera dosis va a ser al 6.º mes de la segunda dosis. Ya, acá ha habido varias, en lo que es la hepatitis B en la normativa, hay variaciones de esquemas, entonces hay que tener cuidado en eso.
Hablando de 7 a 15 años, repito, primera dosis es el primer contacto con el establecimiento, la segunda dosis al mes de la primera y la tercera dosis al sexto mes de la segunda. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver que también va a haber variación cuando hablamos de la vacuna de hepatitis B, pero para el adulto. ¿Cuándo iniciamos vacuna de hepatitis B en el adulto? Cuando estamos hablando de una persona que tiene más de 16 años, que no recibió el esquema primario, estamos diciendo que no recibió pentavalente o no completó su esquema primario de hepatitis B. Se va a aplicar la dosis de hepatitis adulto, que es de 1 mililitro. Y la secuencia o la dosis, el esquema para ellos es la primera dosis al contacto, la segunda dosis al mes de la primera, y acá vemos la variación, que la tercera dosis es al sexto mes de la primera dosis. Eso es lo que nos indica en la normativa. Recuerden que en el otro anterior era al sexto mes de la segunda dosis. Aquí es al sexto mes de la primera dosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué grupo voy a completar esta vacuna de hepatitis adulto? En caso de no haber recibido ninguna dosis, vamos a completar todo el esquema, las 3 dosis. Estamos hablando también en el personal de salud, de limpieza, estudiantes de salud que no hayan o que no acrediten la vacunación de hepatitis B, gestantes, población indígena, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, miembros de las Fuerzas Armadas, las policías, defensa civil, bomberos, población privada de la libertad, estamos hablando de los que están en la cárcel, inmigrantes, refugiados y otros grupos de riesgo. Aquí también tenemos un esquema de vacunación en condiciones especiales, que eso lo vamos a ver también en otros módulos, donde hablamos el esquema de doble dosis para los pacientes que están dializados, por ejemplo. ¿De acuerdo? No me voy a explayar en eso, simplemente para no mencionarles que nosotros podemos administrar vacuna de hepatitis adulto a este tipo de población y el esquema va a tener ciertas variaciones dependiendo de qué población estamos hablando. Entonces, las dosis de vacuna de hepatitis pediátrica 0.5 y estamos hablando de edad de 7 a 15 años. Perdón, la vacuna hasta los 15 años, hablamos de vacuna pediátrica, y para personas mayores de 16 años estamos hablando de vacuna hepatitis adulta. La conservación de la vacuna de 2 a 8 grados centígrados y también la presentación actual es de manera monodosis, ya un frasco para un paciente, por lo que el uso debe ser inmediato. En lo que se respecta a la vía de administración, ambas es de manera intramuscular y acá la variación en la normativa nos indica que en niños menores de 2 años vamos a administrarlo en el músculo vasto externo y en el niño mayor de 2 años en la región deltoides, ¿no? De la parte superior de la cara lateral externa del brazo. Esas son las variaciones de la normativa. Mayores de 2 años, estamos hablando también que en el adulto va a ser en esa región deltoidea. Las jeringas que se van a utilizar, vamos a hablar de 2 tipos de jeringa. La jeringa es de 1 mililitro la presentación, pero la aguja va a variar de 25 de 5 octavos en los pediátricos y de 25 por 1 en los adultos. Mayor de 16 utilizamos la aguja de 25 por 1. Menor de 16 años estamos hablando la aguja de 25 5 octavos. Es lo que nos indica la normativa. Los efectos que puedan producir generalmente es a nivel local, dolor, eritema o induración en la zona de aplicación. También hay una reacción de manera del sistema, todo el sistema, malestar general, cefalea,
fatiga o irritabilidad, que son las reacciones que podría presentar por la vacuna. Está contraindicada a personas que hayan hecho hipersensibilidad conocida en algunos de sus componentes de la vacuna o que hayan hecho reacción previa, ¿no? a la vacunación. El uso simultáneo con otras vacunas no está, se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna, ya sean estas virales o bacterianas. Ahí no habría ningún problema en lo que respecta a la administración de la vacuna. Siempre les hago hincapié en este cuadro que nos da la normativa para nosotros saber cuáles son los ESAVIS o las reacciones que vamos a esperar, sobre todo para ver el porcentaje, qué es lo que mayor porcentaje o mayor reacción va a tener la vacuna para poder informar a las madres o a los pacientes que se les vacuna y ellos no tengan ningún temor a la reacción de la vacuna, ya sea una reacción que va a poder esperar para que pueda controlar y también porque tienen que identificar lo que no es normal o no es lo más común en cuanto se reciba la vacuna, ¿no? Entonces, el 30% en adultos generalmente va a presentar dolor en la zona de aplicación. Este porcentaje, por ejemplo, es menor en los niños o en los recién nacidos. Muchas veces aplicamos la vacuna en los recién nacidos y vamos a ver que no presentan reacción local, no hay enrojecimiento, no hay inflamación de la zona y eso también nos indica en la normativa según el porcentaje. El mayor porcentaje que presenta reacción local son los adultos. La fiebre o el malestar es de bajo porcentaje, de 1 a 6, es raro y sí hay personas que refieren haber presentado, pero generalmente es leve también, no es tan duradero. Irritabilidad, malestar o síntomas que no especifican es poco frecuentes. Produce anafilaxia, sí, es raro, generalmente se dice que de 1 a 2 en 1 millón de dosis aplicadas, pero tiene un porcentaje de personas que puedan hacer anafilaxia. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso y estar preparados para la aplicación o la reacción que nosotros tenemos que tener, el flujo de atención que debemos de tener, si es que por ahí se nos pueda presentar una persona que llegue a hacer anafilaxia por esta vacunación. La vacuna de la BCG. En lo que respecta a la vacuna de la BCG, estamos hablando de una vacuna viva atenuada. Ya es una vacuna que tiene el componente o el virus estar vivo, pero sea atenuado o su toxicidad o su reacción de rehacer la enfermedad se ha disminuido, su potencia de enfermedad se ha disminuido para que pueda así en la persona poder producir las defensas sin poder causar la enfermedad, ¿no? La descripción es que la vacuna está preparada por cultivo en medio líquido del bacilo de Calmette-Guerin, que corresponde a la cepa del Mycobacterium bovis atenuada, que quiere decir la vacuna de la cepa que nos va a hacer la tuberculosis, preparada a partir de una cepa estándar que va a ser suministrada y esto es en el instituto que ha sido elaborado. Entonces, repito, la vacuna va a estar, el virus va a estar vivo, va a estar el virus en el componente de la vacuna, pero este virus no va a ser la enfermedad, ya que va a estar debilitada, no me va a causar la enfermedad, pero sí me va a ayudar a que mi organismo lo reconozca y pueda procesar y hacer las defensas adecuadas para que no nos cause la enfermedad severa de la tuberculosis. La composición nos indica que cada dosis de 0.1 mililitro que yo administre, que está reconstituida, va a contener entre 1 por 10 a la 5 de bacilo Calmette-Guerin. O sea, esto es la dosis que yo voy a estar administrando a cada bebé que coloco la vacuna.
La presentación, muchos la habrán visto, es un polvo liofilizado que requiere su constitución. Nos van a dar el frasco, como les mencioné, de color ámbar porque es fotosensible y vamos nosotros a observar ahí un polvillo. El polvo es el que contiene el bacilo de Calmette-Guerin y esto lo vamos a tener que reconstituir. Cada vacuna que se requiera constituir también nos dan el diluyente de reconstitución. Como ven acá, les mandé la foto, dicen que te indica con qué se está reconstituyendo, pero acá siempre nos van a indicar para qué vacuna. Yo no puedo reconstituir con cualquier tipo de diluyente. Cada frasco de vacuna entonces va a tener su diluyente específico para esa vacuna, ¿de acuerdo? Y se va a administrar de un cc, ¿ya? Por la jeringa de 27, un medio, es la jeringa que vamos a administrar o que vamos a utilizar para la administración. También nos pueden dar las jeringas para reconstituir, que es las jeringas de 5 cc, algunas veces nos dan hasta de 3 cc, eso va a depender de DIRIS o de la entidad que nos abastezca, pero tenemos que reconstituirlo y una vez reconstituido, ahí recién con la jeringa de 27 vamos a nosotros a aplicar de manera intradérmica, que es la zona de aplicación. Entonces está indicado para prevenir las formas graves de tuberculosis infantil. Estamos hablando de la tuberculosis de meningitis tuberculosa diseminada. Entonces la meningitis vamos a ver que puede producir una inflamación en el cerebro en los niños y es ese tipo de tuberculosis específicamente que yo voy a proteger al vacunar de la BCG. ¿Ya? Entonces, de todos los tipos de tuberculosis voy a proteger, no, generalmente de la más grave, que es la meningitis. Entonces, la vacuna tiene su esquema de vacunación y acá también hubo una variación con respecto al peso mínimo en la que yo debería de aplicar la vacuna. La vacuna también en la normativa anterior era a partir de los 2 kilos de peso del recién nacido. Tal cual se disminuyó en la vacunación de la hepatitis B, también disminuyeron el peso mínimo para la aplicación de la BCG y estamos actualmente con un rango de un peso igual o mayor de 1,5 kilos, 1.500 gramos. Podemos administrar la dosis correspondiente y el esquema ideal es que yo lo pueda administrar dentro de las 24 horas de vida. Si por alguna razón el niño no recibe dentro de las 24 horas, yo voy a poder administrarlo lo antes posible. No debo de esperar mucho tiempo, apenas se pueda recuperar. Si el bebé está delicado, si hay una condición que no me permite la vacunación dentro de las 24 horas, lo ideal es lo más pronto posible, cuando ya esté estable el niño, yo poder vacunar. Y en la normativa nos indica que lo voy a poder hacer hasta un rango máximo de 11 meses, 29 días, sin ningún problema, pero si no recibe dentro del primer año de vida, también lo voy a poder administrar hasta los 5 años cumplidos, pero aquí sí voy a tener que hacer previamente un descarte de infección por tuberculosis, porque ya estamos hablando de un niño que pudo estar en contacto o pudo haber tenido un riesgo de contagio de tuberculosis. Entonces estamos hablando que al niño de 1 año hasta los 5 años, ¿se le puede administrar vacuna de BCG? Sí, pero previo descarte de tuberculosis. Un niño menor de 1 año no necesito hacer el descarte, pero sí lo ideal es colocarle lo más pronto posible, ¿sí? En caso de que tenga un recién nacido con peso menor de 1.500, le voy a poder administrar si tiene alguna situación especial
que amerite la vacunación de manera inmediata, urgente, en la que es mayor riesgo el que yo espere a que se pueda estabilizar, sí lo voy a poder aplicar, pero también bajo supervisión del médico, bajo indicación médica, para que esté en monitoreo, porque recuerden que estamos aplicando una vacuna de virus vivo atenuado, ¿de acuerdo? Entonces, en los niños prematuros, si ha recuperado el peso mínimo de 1500, puedo iniciar la vacunación. ¿Ya? Entonces, repito, menos de 1500 solo en casos especiales por indicación médica. A partir de 1500, lo más pronto posible, en la normativa dentro de las 24 horas de vida es lo ideal. La dosis a administrar, vamos a observar que puede haber una variación. La dosis puede variar de 0.05 mililitros o 0.1 mililitro. Esto es bajo la prescripción del laboratorio. Va a depender mucho en el momento en que nos entreguen las vacunas. Nosotros vamos a tener cuidado siempre en leer la posología que nos da el laboratorio para yo poder estar segura que la administración o la dosis a colocar sea 0.1, ¿no? Que es lo que actualmente se está administrando, porque hay laboratorios en las que me indican colocar una dosis de 0.05 mililitros, disculpen, por dosis, ¿no? Entonces ahí, por favor, siempre hay que estar verificando en la que el proveedor nos va a recomendar las dosis. La conservación de la vacuna es de 2 a 8 grados centígrados y una vez reconstituida, siempre hay que estar rotulando el horario o la hora exacta en la que yo he preparado la vacuna, porque el tiempo de uso es de 6 horas como máximo. Entonces, para no haber confusión, para que no haya ningún problema, siempre colocar la hora en la que se está preparando para poder así darle uso correcto a la vacunación. La vía de administración, como les mencioné, es intradérmica y el lugar exacto es en la región del músculo deltoides del brazo derecho. Se dice que a 2 centímetros del acromión o el vértice del hombro, ¿no? Siempre verificar el huesito para identificar el lado del acromión y colocarle la administración de la vacuna en la zona correcta. La inclinación de la aguja siempre es tener en cuenta que el bisel va hacia arriba y tener un ángulo de 15 grados para poder colocarlo de manera intradérmica. Ahora, nosotros vamos a estar seguros en que la zona de aplicación es la correcta, porque generalmente cuando se aplica la vacuna va a quedar una pápula o un levantamiento de la zona blanquecina en la que nos identifica que la zona de aplicación es la correcta. Los posibles efectos postvacunales. Esto incluso nosotros le indicamos a las mamás, que es lo que la mayoría de niños va a presentar, una reacción de la vacuna que nosotros debemos de identificar y debemos de educar para que no haya ningún problema y sobre todo para que no haya ningún temor de parte de las mamás. ¿Cuál es? Que días posterior a la vacunación, generalmente un alto porcentaje me va a desarrollar un nódulo o induración en el sitio de inyección donde se colocó la vacuna, y esto va a ir disminuyendo gradualmente y es reemplazado generalmente por una lesión local o como si fuese una herida, ¿cómo dicen? Un nódulo en la que pueda ulcerarse, podamos notar un poco de absceso, un poco de pus o un poco de costra, que eso va a demorar semanas y la lesión va a ir desarrollándose o va a ir secándose hasta tener una cicatrización, que esto no va a requerir un tratamiento, pero sí una observación. Acá les traigo una gráfica que generalmente
Esta gráfica es para mostrarnos lo que generalmente se va a identificar en la zona de aplicación. Es como el desarrollo de la vacuna que lo vamos a notar en un gran porcentaje de los niños. Son pocos los que no me van a hacer reacción a la vacuna. Existen niños en los que incluso las mamás le van a decir, pero no sucedió nada, no tiene la cicatriz normal, entre comillas, que nosotros esperamos de la vacuna. Sí, pero la mayoría sí lo va a hacer y entonces tenemos que nosotros enfatizarnos en explicar a la mamá cuál es la pápula. La pápula, cuando nosotros administramos, les mencioné, es una pápula blanquecina que se va a iniciar cuando y nos va a identificar que la zona de aplicación es la correcta. Esto va a ir desapareciendo, se va a ir absorbiendo, porque es la vacuna que le administramos. El tiempo de absorción, el tiempo en que la mamá va a dejar de verlo, va a ser variable, va a depender de qué tan superficial está. En promedio estamos hablando de que en 15 o media hora la pápula que se aplicó, donde se evidencia la vacuna, va a desaparecer. Puede ser que se ponga un poco de hematosa, un poco de enrojecimiento. Esa es el día que yo aplique la vacuna. Pero después de algunas semanas, en promedio, 2 o 3 semanas, recuerden, esto es un promedio, por niño puede ir variando. La mamá puede poner o puede notar un enrojecimiento y va a notar una enduración en la zona de aplicación. De ahí se va a formar un nódulo. El nódulo generalmente puede aparecer en la cuarta o sexta semana, va a ser eritematoso y va a empezar a aumentar por semana. Es algo pequeño que va a ir creciendo dentro de las semanas. Generalmente, como les menciono o como les explico a las mamás, pueden ser muy parecidos al grano de acné. Cuando te empieza a aparecer un acné, generalmente va a aparecer ese como un nódulo, un enrojecimiento e incluso van a notar que empieza como que tener un poco de pus o notar que hay una forma de pus por dentro, ¿no? Después esto se va a ir reventando y puede tener un absceso o salir una ulceración, que es ya el nódulo reventado como si fuera una herida. Esto de acá hay que tener mucho en cuenta y explicarle a las mamás la no manipulación y la no aplicación de cremas para evitar algún riesgo de infección, ya que la mamá va a pensar o se puede asustar, ya que va a tener un poco de serosidad, la mamá puede decir incluso que salió un poco de pus, ¿ya? Y luego de eso va a empezar la costra, que esto generalmente en promedio puede ser a la sexta o 12ª semana de vacunación, y una vez que empieza la costra, empieza a empezar a cicatrizar, va a quedar una cicatriz queloides, que es casi la mayoría que tenemos, que generalmente es de 10 milímetros de diámetro y perdurará toda la vida. Esto es en promedio, puede variar, puede ser un poco más grande o más chico, eso también depende, uno, de la no manipulación de la zona y también de el desarrollo o la genética del niño para la cicatrización, ¿no? Pero generalmente van a notar que es de regular tamaño, son pocos los que son bien poquitos o casi no se nota y hay personas que sí se les va a notar grande y eso puede ser por la manipulación en la zona cuando empezó la costra, ¿no? Entonces, ¿tiene la vacuna contraindicaciones? Sí. Los recién nacidos con peso inferior, como a 1500, como les mencioné, solo si hay una indicación médica. Si no hay una indicación médica donde nos indica que la vacunación tiene que ser inmediata, preferiblemente esperar a que recuperen su peso. Enfermedades infecciosas, especialmente si sabemos que la persona tiene sarampión o ha tenido varicela, debemos de esperar un mes después de su recuperación para luego así poder aplicarle la vacuna. Reacciones dermatológicas severas en la área de aplicación. Recuerden que ahí nos indica que es del hombro derecho, pero si el niño
o el recién nacido tiene alguna afección dermatológica en la zona, no podemos aplicarla, porque ya sabemos que la vacuna también me va a hacer una reacción. Entonces, evitarla o en todo caso, evaluar si se puede colocar en el otro hombro, pero siempre tener sus anotaciones escritas y el motivo por qué no se le está colocando en la derecha, que es donde nos indica la normativa, ¿no? Si tiene alguna inmunodeficiencia, estamos hablando de bebés de madres con VIH positivos, también tenemos que tener en cuenta eso, su estado de salud para poder administrarle. En situaciones especiales, debidamente sustentadas por el médico, no se le aplica o se le puede aplicar, ¿no? En el caso que tenga, como les mencioné más arriba, menos de 1,5 kilos. El uso simultáneo con otras vacunas, si está disponible, podemos ponerle con cualquier otra vacuna, ya sean estas vivas, virales, bacterianas u otras, ¿no? Las reacciones que puede suceder con la vacuna, como les mencioné, es lo más común, la reacción local que les he explicado de la gráfica, es lo común. Incluso es raro que los niños no lo hagan. Que hay niños que no producen ninguna reacción, sí, pero es poco común. Lo más común es que me hagan esa reacción de el nódulo en la vacuna con la vacuna de la BCG. Los ESAVIS severos que debemos de estar, sí, identificar y tratar de evitarlo es la linfadenitis supurativa, la osteitis por BCG o la BCGitis diseminada por la vacuna de la BCG. Estos pueden ocasionar más que todo es la inflamación que puede ser en los ganglios o puede llegar a hueso, inflamarse, y esto es raro. Generalmente estamos hablando de 1 a 700 por 1 millón de dosis aplicadas, pero sucede. Entonces, muchos de estos puede ser porque el niño haya tenido alguna condición ya que puede aportar a que la vacuna sea demasiado fuerte y pueda llegar a ser una osteitis, como un niño inmunodeprimido de madre con VIH. Y como ven en las gráficas, es que donde nosotros aplicamos, que es en el hombro, va a ir descendiendo por el ganglio, como ven, un endurecimiento o una herida supurenta, esa es del ganglio, la gráfica de la izquierda, hay como que un hueco, porque ahí ha atacado el ganglio de axilar, o una intumeración, ¿no? Como si fuera un tumorcito que se forma, y eso es lo que puede provocar el ABCG, repito, si es que no hacemos una buena administración, sobre todo en niños que tengan si el sistema inmunocomprimido, ¿no? Inmunosuprimido, perdón, de mamás con VIH. Bueno, eso sería con las 3 vacunas que me tocó realizar el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta. Licenciada, buenas tardes. Hay algunas preguntitas en el chat. Por ejemplo, dice, ¿los hijos de madre con sífilis, VIH o HBV se pueden colocar las vacunas de recién nacido? Sí, ahí tenemos que ver las condiciones. Por ejemplo, si hablamos de una madre con sífilis, sabemos que se puede haber tenido durante la gestación, se da tratamiento contra el sífilis, y una vez que el bebé nace, se le hace su descarte, ¿no? Dependiendo de lo que sale, se le administra dentro de las 24 horas, porque eso es inmediato. O sea, no hay tiempo de espera para hacer el descarte en el recién nacido. Con respecto a madre con VIH, en la nueva normativa, eso lo vamos a ver con mayor detalle,
hoy día lo he dicho, pero no lo he enfatizado específicamente porque hay un módulo de vacunación de casos especiales, donde ahí sí vamos a hablar de la vacunación de recién nacido de madre con VIH, donde en esta nueva normativa nos dan dos opciones, en la cual es un recién nacido que está estable y un recién nacido que tiene la infección y está inmunodeprimido, que deberíamos de esperar, y si está estable, sí se le puede vacunar, ¿no? Las dos, incluso la BCG, porque la normativa anterior teníamos que hacer la evaluación del CD4. En esta normativa no. Si el bebé está estable, se le puede administrar la vacuna sin ningún problema. Y en lo que es la vacunación de madres con hepatitis B positivo, es con mayor recomendación, como les mencioné, administrar la vacuna de hepatitis B pediátrico. Como les mencioné, mientras más pronto le coloque yo la vacuna de hepatitis B al recién nacido de madre de hepatitis B positivo, mayor protección o rango de protección le voy a dar. Es por eso que a los hijos de madres de este tipo de condiciones se le tiene que evaluar dependiendo de qué diagnóstico tiene la mamá. Sí, no sé si les respondí. ¿Sí quedó claro en eso? Sí, tenemos otra preguntita que dice, ¿el esquema de VAC HBV en gestantes no es mensual? Sí, justo les mencioné que las vacunas, el esquema de vacunación de hepatitis B ha modificado. Tenemos prácticamente esquemas diferentes en lo que es gestantes, que también no lo he presentado porque es otro módulo de vacunación de hepatitis B de gestantes, que sí es mensual durante la gestación, pero si estamos hablando de una persona mayor de 16 no gestantes, es en el esquema que les mencioné, al contacto, al mes y a los 6 meses de la primera dosis. En eso, lo que el esquema de vacunas de hepatitis B, sí hay que verificarlo bien porque tenemos varios esquemas dependiendo de qué población nos estemos refiriendo. Otra preguntita es, ¿la dosis de BCG también es 0.05 ml dependiendo del laboratorio? No, actualmente es 0.1 mililitros actualmente por el laboratorio, pero puede variar y la normativa nos hace hincapié eso, que puede variar según el laboratorio a 0.05 mililitros. Otra preguntita es, ¿cuánto es el diámetro de la pápula? La pápula después de la vacuna de la BCG no hay un diámetro específico en la normativa, no nos indica que debe de haber la precisión es que debe de formarse una pápula. ¿Por qué? Al formarse una pápula, esta sea grande o pequeña, nos da la certeza de la zona de aplicación. Si nos sale la pápula, nos indica que ya está en zona intradérmica, que es lo que nosotros queremos, ¿ya? Netamente que nos indica el tamaño de la pápula que debe de formarse después de la BCG, si no hay, como tal. ¿Hay un diámetro preciso en cuanto a la pápula después del BCG? Sí, justo eso es lo que le estaba mencionando, no hay un diámetro preciso. Lo que sí hay es que nos indican de que debe de formarse la pápula para estar seguros que es la zona intradérmica, la zona en que estoy administrando la BCG. ¿Qué pasa si se le coloca la BCG en el hombro izquierdo? No es que pase nada siempre y cuando estemos administrando intradérmica. Por eso es que en casos especiales podríamos colocarle ahí. Básicamente, nosotros lo colocamos en el hombro derecho, también es porque nos va a identificar la zona de aplicación de la vacuna, y también en caso de alguna reacción o ESAVI, sabemos que es por la vacuna y no por otra enfermedad que podría ocasionar también una pápula o una reacción
en la piel, ¿no? Básicamente por eso es que nosotros en la normativa nos especifica que sea hombro derecho para identificar. Ahora, que se pueda poner en el izquierdo, siempre y cuando sea intradérmica no habría problema, pero siempre especificando en tu historia clínica por qué lo estás colocando en la zona, en el hombro izquierdo, ya que la normativa sí nos manda y nos recomienda que sea a la derecha, para la identificación más que todo, y por, en caso de SAVI podamos reaccionar y saber qué vacuna se trata. Licenciada, en el chat ya no encuentro más preguntitas. No sé si las participantes desean hacer alguna otra pregunta antes de culminar con este tema. De lo contrario, ¿usted desea darle continuidad o descansar un receso de 5 minutitos? Como gusten, no, no sé si... Hay una preguntita, dice, ¿la vacuna HBP pediátrica y la vitamina K parece que necesita completar la pregunta? La vacuna hepatitis pediátrica y la vitamina K. Creo que... ¿Hay algún Ya, problema hay si es algún en la problema. misma pierna? Generalmente no, por eso es que no, en la normativa de atención inmediata, no les especifica a las colegas dónde administrar la vitamina K. No hay ninguna reacción, incluso consultando a las colegas de neonatología, y no hay ninguna reacción reportada. No, ellos no tienen la normativa que sea en una zona específica lo que es la vitamina K, así es que no, no hay ningún problema en eso. En lo que es o si es en la misma pierna en bebés que le colocan su inmunoglobulina en caso de... En lo que sí es la inmunoglobulina se recomienda colocar uno en la otra pierna, o sea, pones en la pierna, si en caso la hepatitis B lo pones en la derecha, la inmunoglobulina lo pones en la izquierda, porque es simultáneo. En lo que respecta a la vitamina K, no hay ninguna normativa donde te indique que se coloca en la pierna derecha o en la pierna izquierda. ¿Ya? Incluso si ustedes leen la normativa de vacunas, no indica precisamente que la hepatitis B pediátrica se coloque en la derecha. Creo que nosotros sí lo colocamos en la derecha, pero en la normativa no lo especifica como sí lo especifica en la BCG. En la BCG sí nos dice hombro derecho, ¿ya? Pero reacción que produzca, si yo lo coloco la vitamina K en la misma pierna con la hepatitis, hasta el momento no se ha reportado ninguna reacción que presente. Son diferentes tipos una es una vitamina, el otro es la vacuna, no hay reacción que contraindique el colocarlo en la misma zona, pero sí hay la posibilidad que se haya conversado o que estemos con las colegas de atención inmediata, si se lo puede colocar en zonas diferenciadas o con un rango de diferencial, como nos indica la normativa, mayor de 2 centímetros entre la vacuna y la vitamina K, sería lo ideal, pues, ¿no? Lo ideal, sí, para la absorción, la vitamina, acá me dice, entonces la inmunoglobulina se coloca en diferentes músculos referente a la vacuna de hepatitis pediátrica. Sí, lo ideal sería que sí, para que pueda absorberse uno diferente del otro y sobre todo para ver la reacción local que pueda presentar la vacuna con la inmunoglobulina. Pero eso no quiere decir que si yo le coloco en la misma pierna, estoy indicando que va a haber una alteración en la absorción, no, porque no hay reportes de eso. Pero sí se aconseja, ¿no? Que sea uno diferente al otro. Listo, licenciada. En todo caso, podemos pasar al siguiente tema de aspectos técnicos para la vacunación contra la antipolio oral e inyectables antirrábica humana.